¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una semana más. Oigan, ¿qué les parece? Lunes y además comienzo de mes. Qué excelente que estemos aquí reunidos esta noche con un tema que les voy a decir que desde el momento en que yo me convertí en una inmigrante, fue un tema que me sorprendió y me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo el ser inmigrantes nos puede impactar de una manera física, mental o emocional. Y ha sido un tema que quizás no hemos explorado demasiado. Es un tema que a lo mejor ni siquiera tocamos. Es un tema que nos impacta día a día. Sin embargo, como que no lo hablamos. Y quizás el círculo de amigos nuestro está lleno de inmigrantes también. Y aún así no comentamos mucho el tema. A lo mejor hablamos de lo que extrañamos o comentamos de lo que está pasando con nuestras familias en nuestro país. Sin embargo, no le damos que la importancia que puede tener ya a un nivel físico, mental y emocional. Y por eso estoy contentísima de tocar este tema esta noche con una mujer que, además de ser bellísima, es brasileña. Imagínense ustedes, desde Brasil para el mundo y específicamente para Milwaukee esta noche aquí con nosotros. Ana Paula es una psicóloga clínica y se van a quedar asombrados de su español. Imagínense qué belleza que uno pudiera hablar el portugués como ella habla el español. O sea, definitivamente la admiro por su gran español y sobre todo, pues obviamente por el empuje que ella tiene, por la gran experiencia que tiene y por compartirnos este tema esta noche que de verdad a mí se me hace ahora sí que, ya ven que yo siempre uso términos de comida, ¿verdad? Se me hace agua a la boca por escuchar este tema que ella nos ha preparado esta noche. Entonces, pues me da mucho gusto que estemos aquí reunidos. Israel, ¿cómo estamos? Buenas noches. Oigan, por cierto que aquellos que se han perdido la entrevista que me hizo ayer Israel, les sugiero que entren a la página de Estados Unidos o a la página de Israel R. Roth para que puedan checar la súper entrevista que me hizo. En esta entrevista yo le agradecí muchísimo el que me haya hecho preguntas que de alguna manera me han dado a conocer a mí misma de otra manera, ¿no? Porque ustedes me conocen aquí entrevistando a los invitados, me han conocido haciendo los videos de entretenimiento. Sin embargo, a veces, pues, uno no habla de cosas así, pues, más personales, porque, pues, no es como que me voy a poner a hablar de eso. Sin embargo, a través de esta entrevista van a ustedes poder conocerme más y mejor. Y las preguntas que Israel me hizo estuvieron así bien, bien, bien al punto. Les sugiero que de verdad chequen la entrevista. Está, como se los dije, tanto en la página de Israel R. Roth. Él ha estado haciendo entrevistas últimamente, sobre todo a luchadores. Para aquellos los que les gusta la lucha libre, él tiene personalidades en su show, así con la máscara y toda la cosa, porque bueno, Israel tiene un background de ser luchador él mismo. Entonces, qué bonito que esté ahora haciendo esta nueva forma de, pues ahora sí que mostrarnos el talento de los luchadores. Entonces, pues bueno, esto está excelente y como toda noche, ustedes saben que me gusta hacer un chequeo aquí tecnológico. Sin embargo, me da mucho gusto que ya Israel esté conectado porque eso quiere decir que estamos funcionando. Entonces, ahorita voy a saltarme un poquito eso. Lo que yo quiero hacer ahora es pues entrarle al tema para que nos rinda la noche y para poder empezar a escuchar este tema de cómo es que la condición de inmigración puede afectar nuestra salud física, mental y emocional. Voy a traer a Ana Paula aquí a la cámara para que ella pueda presentarse y que nos hable un poquito de quién es Ana Paula, porque de alguna manera lo interesante de este tema es que pues también ella es una inmigrante, entonces a veces puede uno incluso conectarse todavía a un nivel más profundo con una psicóloga que ha vivido la misma experiencia que nosotros estamos viviendo como inmigrantes. Entonces, Ana Paula, ¿estamos listas? 5, 4, 3, 2, 1. Ana Paula, ¿cómo Hola, estamos? Buenas estoy noches. Hola, bien. hola. Hola, estoy muy bien. Bienvenida. Sí, gracias, gracias. Oye, Ana Paula, te voy a pedir un favor, ¿crees que puedas bajar un poquitito la pantalla para que haya un poquito de menos espacio? Ándale, ahí, excelente. ¿Así? Ok. Ahí, a ver si Déjame, puedes. sí, Sí, ya sé que déjame. luego tiene uno que ahí buscar algo para detener el teléfono y así me pasó ayer en la ¿Mejor ahora? entrevista. Sí, mejor. ¿Ahora está mejor? Ok, Sí, perfecto. ok. Ok. Muy bien. Entonces, bienvenida Ana Paula. De verdad es que si yo no les hubiera dicho que ella es brasileña, ustedes no creerían que es brasileña porque su español está así de que, wow. Entonces, a ver, Ana Paula, platícanos un poquito, ¿quién es Ana Paula? ¿Cómo es que llegas a Milwaukee? ¿Por qué llegas a Milwaukee? ¿Qué has hecho en estos años de tu vida? Yo sé que has estado muy involucrada aquí en Milwaukee, tanto en la comunidad, en cuestiones de salud pública y demás, pero platícanos un poquito para saber quién es Ana Paula.
Bueno, bueno, es muy largo esta, se fuera a hablar todos los detalles, pero bueno, me llamo Ana Paula, como está diciendo Sandra, soy de Brasil y primero agradezco muchísimo la oportunidad de compartir esta información. Yo soy psicóloga y yo he hecho toda mi educación ahí en Brasil y empecé a vivir aquí en 2005 y como inmigrante y a principio fue así un poquito duro para poder traer todo mi conocimiento y hacer todas las licencias que tiene. Ajá. Ellos hace un poquito difícil para nosotros, pero entonces después de hacer todo que tengo que hacer los estudios, aceptaron muchos de los estudios que tenía ahí en Brasil, pero Ujú. tuvo que hacer todo para tener la licencia aquí en Wisconsin. Entonces, desde entonces, 2007, estoy trabajando como psicóloga clínica y trabajando en mi propio consultorio de psicología, pero también he hecho muchos trabajos en la comunidad. Ujú. Trabajé con muchas organizaciones aquí en Milwaukee, pero también a nivel nacional, haciendo mucha Ujú. abogacía y organizar la comunidad para poder también traer más recursos a la comunidad. Ujú. Y en este trabajo que yo he hecho, yo he visto yo he visto que la gente ahí que trabaja con salud pública en la universidad o el gobierno no tiene idea lo que pasa en la comunidad. Yo veo Ujú. una diferencia muy grande entre la experiencia de la gente en la comunidad y lo que la Ujú. gente ahí hace con las pólizas o Ajá. con, es como, no tiene idea de lo que pasa un Ujú. inmigrante. Y como Ujú. yo tuvo así como decir, la suerte, la bendición de escuchar muchas historias como psicóloga, porque la gente entonces va buscando apoyo emocional y yo puedo entonces escuchar la historia de la gente, los detalles de la experiencia, de cómo afecta. Entonces yo empecé a poner las dos cosas, decía, mira, qué interesante, yo estoy escuchando todas las maneras bien personales que la inmigración afecta a uno y la gente que están haciendo, escogiendo las pólizas o trabajando para las becas, no tiene idea. Entonces, Ujú. yo empecé entonces a hacer mucha abogacía de poder traer la realidad de la Ah, comunidad hasta el oído de la gente que necesita ajá. escuchar para Ujú. poder tener recursos a la comunidad. Ujú. Pero es un tema que la gente no habla mucho. Ujú. Ujú. Incluso mucha gente a veces viene a la clínica buscando apoyo emocional, diciendo, ya, yo he hecho trabajo con otros terapistas de aquí, de Estados Unidos, pero ellos no entienden la Ajá. experiencia que Ujú. tuvo por la Ujú. cultura o por la lengua, lo que sea. Entonces, a mí me encanta hablar de este tema porque es un tema muy, muy, muy profundo y mucha gente no habla de este tema. Ujú. Incluso profesionales del área de salud mental, salud emocional, profesionales del área de salud pública, no hablan de la inmigración de la manera que debería ser, en mi Exacto. opinión Ujú. personal. Estoy muy de acuerdo contigo. ¿Y sabes qué, Ana Paula? Justamente antes de seguir avanzando en el tema, lo que Sí, quiero pedirles a todos es que nos ayuden compartiendo este video, porque definitivamente, si somos latinos y estamos viviendo en los Estados Unidos, yo sé que habrá diferentes generaciones de inmigrantes en este país, pero al final de cuentas, si estamos hablando español y estamos en Estados Unidos, es porque de alguna manera o somos inmigrantes o estamos relacionados con alguien que es inmigrante. Entonces les pido que nos sí, ayuden compartiendo este video, porque definitivamente, como le dijo Ana Paula, y yo estoy consciente de eso, es un tema que no se toca prácticamente en ninguna parte. Entonces, les sí. pido por favor que nos ayuden compartiendo el video. Creo que le va a ser de mucha utilidad a las personas saber que sentirse de tal o cual manera física, mental o emocionalmente por ser inmigrante es parte del proceso de ser inmigrante. Entonces, por Exacto. favor, ayúdenos compartiéndolo y a ver, platícanos un poquito entonces, Ana Paula, ¿qué es la inmigración? Háblanos un poquito de en qué se traduce todo esto. Y bueno, y antes que eso, muchas gracias por toda la labor que has hecho de abogacía por la comunidad latina para que las políticas y para que las estrategias que implementen diferentes organizaciones o instituciones sean más aplicables a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y entremos al tema. ¿Qué es la inmigración? Háblanos un poquito de eso. Bueno, no sé si puede compartir la ¿No? pantalla. Yo quería mostrar como un mapa, si podíamos Ujú. hacerlo. Es la experiencia de la inmigración es algo muy natural del ser humano desde siempre. Es que como nosotros podríamos sobrevivir como personas
y humanos, porque tenemos esta capacidad de movernos para el lugar que es de más, como que tiene más comida o más empleo y todo esto, ¿ok? Entonces, desde siempre, no sé si se puede ver, yo no puedo ver bien la pantalla, está bien ahí. Sí, y estamos mostrando la imagen del mapa en este momento. Ok, Inmigración, ok, supervivencia perfecto. humana. Ujú. Exacto, exacto. Entonces yo quiero mostrar que, mira, si usted viera los números que están ahí, nosotros tenemos como 50,000, 70,000. Estos son cuántos años atrás los humanos están haciendo migraciones por todo el planeta. Entonces, lo que yo quiero decir es que la criminalización de la inmigración es algo muy nuevo. La experiencia de inmigración es algo muy natural para sobrevivencia humana, incluso solo estamos vivos hoy en día por la capacidad que tenemos de buscar un lugar que sea mejor para nuestra familia, para nuestro cuerpo, para tener comida, trabajo y todo esto. Entonces, esta cuestión de criminalización de la inmigración es algo muy nuevo y es muy político y muy económico, porque en verdad es como todos nosotros tenemos en el sangre la experiencia de la inmigración, porque las familias están como que moviéndose desde siempre, ¿ok? Entonces, esto que quería compartir primero, porque yo pienso que a veces nosotros nos sentimos como que no pertenecemos en un lugar. ¿Puede verme ahora? Ah, Tuvo algo sí, aquí en mi sí, yo te celular. puedo ver. Ah, ok, Sí, yo te ok, puedo. ¿Sabes qué? ok, ¿Sabes qué? perfecto. Ana Paula, hay que comentarle a nuestro auditorio que a lo mejor vamos a tener por ahí alguna que otra interrupción, porque están llegándonos las alertas del toque de queda que hay en Milwaukee debido a las marchas y protestas por la muerte de George Floyd. Entonces, para aquellos que de pronto si tenemos por ahí alguna interrupción, se debe precisamente a que nos están llegando estas alertas en los teléfonos o en el internet. Entonces, les pedimos una disculpa por adelantado, no tiene nada que ver con nosotros, pero pues es parte de lo que está sucediendo en las calles ahora. Entonces, adelante, Ana Paula. Ok, gracias. Esto que pasó, y entonces quería otra vez decir lo que es muy natural y que todo eso de no sentirnos como parte, ¿verdad? O a veces nos sentimos como que no somos perteneciente en un lugar, es algo muy, ¿cómo decir? Es muy, muy político, porque en verdad nosotros es muy natural hacer la inmigración. Y se podría compartir la otra pantalla, la próxima que sigue. A mí me gustaría explicar un poquito la diferencia de la experiencia de la inmigración antes y la experiencia de la inmigración hoy en día. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande en sentido de que es más difícil, es hecho más difícil a los inmigrantes ahora, y esto afecta más profundo emocionalmente y financieramente y en todos puntos, emocionalmente, espiritualmente. Entonces, la próxima pantalla, no sé, Sandra, si ya tienen, yo no puedo ver. Sí, la pantalla que tenemos ahorita es la inmigración actual, es la Exacto. imagen que está. Gracias, exacto, gracias. Bueno, lo que quiero compartir con este tema es que antes muchas familias podrían viajar juntas. Entonces, cuando tenía grandes emigraciones que vienen de Europa o que venía en Brasil, nosotros tenemos una emigración muy grande de italianos. Parte de mi familia es italiana. Y venía toda la familia, muchas veces, no siempre, pero por las guerras que tenían ahí. Entonces, esto de traer toda la familia tenía una sensación de una, ¿cómo se dice? Una unión, una seguridad, right? Hoy en día, como las políticas de inmigración están hechas, hay mucha ruptura en las familias. Y esas rupturas en las familias nos causan un problema muy grande emocional, espiritual, psicológico, mental y todo esto. Porque con esta ruptura, imagínate que estamos con el corazón así repartidos, ¿verdad? Y también nos pone en situaciones muy vulnerables, porque a veces tenemos que dejar hijos en otro lugar. Y entonces, en términos de salud emocional, este es un punto muy fuerte, las rupturas de las familias. Yo, en trabajo que yo hago mucho trabajo de sanación ancestral también, y esto afecta generaciones. Hay mucha gente que a veces hoy en día tiene una sensación de
de abandono, una sensación de frustración, enojo, y a veces no sabe dónde viene. Y a veces tiene que ver por estas cuestiones generacionales de ruptura de familia, porque la unión y el núcleo se queda como que diferente, ¿ok? Y entonces cuando uno llega en otro lugar y no tiene todas las personas de la familia, empieza otras dinámicas, ¿verdad? La gente empieza a conocer otras personas, o a veces es que como un cambio muy grande en el núcleo familiar. Este es un tema muy importante. El otro tema es como la exclusión social estructural. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las pólizas son hechas de manera para excluir los inmigrantes. Entonces, por ejemplo, los inmigrantes que no pueden votar, los inmigrantes no tienen acceso a salud. Esta es una manera también bien política y muy económica de control, pero nos afecta muchísimo porque es como una manera de exclusión. Entonces, imagina, uno va en otro lugar para crecer, para tener más oportunidades de trabajo, lo que sea, pero cuando llega encuentra una situación de mucho poco acceso. Entonces, esta es exclusión estructural social, eso es estructural, es hecha, desarrollada de una manera que nos da la oportunidad de crecer. ¿Cuántas veces yo he trabajado mucho en la comunidad con promotores de salud, que son líderes súper conocedores, fuertes, como líderes fuertes en la comunidad, pero no tiene acceso a educación a veces y no puede crecer como líderes o no tiene acceso. Entonces, esta exclusión estructural es algo que nos afecta muchísimo. El otro punto es la criminalización de la inmigración. Como estaba diciendo, es algo muy natural del ser humano, pero cuando nosotros conectamos la inmigración con algo legal o ilegal, es muy peligroso porque nos pone como algo criminal, cuando es la verdad algo muy natural, ¿entiendes? Entonces, es muy difícil también para nuestra experiencia de identidad como inmigrantes, como yo llego en un lugar, bueno, yo no puedo ser mí misma, tengo que quedarme calladito, tengo que quedarme como por miedo o por sea. Entonces yo veo muchísimo esta, ¿cómo se dice? Este crecimiento personal que uno tiene el derecho y tiene el poder adentro de hacerlo, pero por la experiencia de la inmigración a veces no tenemos esta oportunidad. ¿Hace sentido lo que digo, Sandra? Por supuesto, o sea, me queda clarísimo. O sea, y a lo mejor para aquellos que quizás no sean inmigrantes y estén viviendo en México y estén viendo esto, de alguna manera les puede también ayudar a entender a sus familiares que han inmigrado, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas hay un impacto físico, mental y emocional también en las personas que se quedan en nuestros países de origen. Sí. Entonces, es solamente como comentando eso, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en los 3 puntos que tocas y tristemente, o sea, es muy cierto lo que estás diciendo en los 3 temas. O sea, definitivamente Sí, sí, estoy de acuerdo. y no estoy diciendo como la experiencia de la migración no es todo malo, ¿verdad? Tiene cosas Ajá. bellísimas. Nosotros crecemos como Ujú. personas, a veces tenemos oportunidades que no tenemos en nuestros países, a veces es más seguro, mucha gente a veces está haciendo Ujú. un proceso de inmigración por algo muy difícil en su propio país. Ajá. Entonces, sí, Ujú. no todo es malo, pero Claro. si nosotros no ponemos atención en estos puntitos, a veces yo veo mucho la gente que viene como para apoyo emocional diciendo, es que yo soy muy débil, es que estoy muy mal, soy muy débil. No, no es que es débil, es el opuesto. Es Ah, muy fuerte como inmigrante, pero es que las barreras son muy las fuertes, las estructuras. Ujú. estructuras sociales de Ujú. exclusión, las barreras son muy fuertes. Sí. Ujú. Y entonces, incluso es bonito lo que está diciendo, es bien verdad que esto afecta a los dos países, la gente que se queda y la gente que se va. Ujú. Ujú. Yo tuve una experiencia muy rica. Hace tiempo ya, 2010, yo tuve una invitación, así una sorpresa, una invitación del Consulado de México, Ujú. que estaban haciendo un trabajo binacional y estaba invitando a los líderes que trabajan en la comunidad que podrían hacer esta investigación, ese trabajo, este estudio en México,
para poder entender justamente cómo afecta esta experiencia binacional, cómo afecta a los países. Yo tuve una experiencia, yo no me recuerdo ahora la ciudad, bien hermosa. A mí me encanta México, yo soy un poquito mexicana. Oye, para los que se han conectado apenas ahora, quiero decirles que Ana Paula es brasileña, para que por favor me pongan aquí en los comentarios aplausitos porque su español es lo máximo. Imagínense que así habláramos portugués. Ay, qué belleza. Ahora sí, ahora ustedes tienen que aprender portugués, por eso. Pero me encantó esta experiencia porque la experiencia fue ahí en Puebla, pero yo pude viajar un poquito en muchos lugares para ver exactamente esto, cómo afecta en términos de salud. Por ejemplo, la gente a veces está haciendo un tratamiento ahí en su país y cuando llega aquí la salud es completamente diferente o no tiene acceso. A mí afecta de maneras muy profundas. Sí. Y entonces yo tuve la oportunidad de ir a una ciudad ahí en México que era como 60% de todos los hombres de la ciudad estaba en Estados Unidos. Entonces imagina cómo afecta entonces todas las relaciones de los niños que crecen de los papás, y entonces afecta muchísimo los países, los que quedan y los que van. También hace mucha diferencia, por ejemplo, de la gente que está en otros países, que van a vivir en otros países. A veces lo que pasa mucho es que esta persona no se siente más como perteneciente de ahí o de aquí. Entonces es como... Oye, Ana Paula, perdón que te Sí. interrumpa. Hay una película de una cómica mexicana que se llama Ni de aquí ni de allá. Así Y es. así es como nos sentimos, o sea, ya no somos ni de Así allá es. ni de acá, ¿sí? Así es, y a veces hablamos, como está diciendo, de una manera de broma, pero en verdad, cuando analizamos bien profundamente en términos psicológicos y en términos de cómo nos afecta a nosotros adentro, de nuestra identidad, de nuestras emociones, es algo muy fuerte, porque si uno no tiene una sensación de tener una raíz fuerte, esto nos afecta muchísimo en nivel psicológico emocional. Y incluso hay muchos estudios ahora que están probando que la segunda generación afecta casi más profundamente. ¿Por qué? Porque la primera generación ainda tiene una conexión muy fuerte con su país, como la lengua, Claro. y están diciendo, por ejemplo, que los jóvenes que están como de segunda generación inmigrante pasa a veces mucha ansiedad o muchas dudas de identidad personal, porque aquí la gente dice, es que tiene que ser de aquí, se está aquí en Estados Unidos, que hablen inglés y que sea americano, ¿verdad? Por esta política anti-inmigrante. Entonces, los jóvenes en más o menos 10 a 16 años se la fase más fuerte de creación de identidad. Sí. Entonces, si nosotros tenemos como vergüenza o tenemos como no estamos seguros de dónde venimos, y a veces los papás por protección, también yo veo mucha gente de mi generación que sus papás hablan fluente la lengua y así la gente de mi generación que no habla bien el español o portugués o lo que sea, italiano, lo que sea. Porque los papás, por las políticas de inmigración, para proteger los niños, empezaron a hablar inglés en la casa o lo que sea, ¿verdad? Sí. Y con esto, los jóvenes se quedan un poquito sin estas raíces no se siente desde ahí y desde acá. Y es muy profundo esto para un joven que está criando su identidad. Sí. Y es bonito porque yo veo hoy en día los jóvenes bien así como algunos bien así como con mucho proud, ¿verdad? Y con mucho orgullo de su nacionalidad o de sus raíces. Y esto es bonito porque esto apoya mucho ¿cómo se dice? La salud emocional de un joven, ¿verdad? Y entonces esto es muy, muy profundo, que afecta no solo a la gente que está en este país, la gente que se queda, pero también afecta a las Las generaciones generaciones. futuras. Sí, Qué interesante, y Ana Paula. Entonces, sí. entrando un poquito al tema, ¿cuáles son las etapas de la inmigración? Hablando desde un punto de vista también cronológico, ¿cuáles serían esas etapas? Te voy Sí, a esto es mostrar la imagen que tienes por aquí, ¿ok? Sí, gracias, gracias. Este es un punto importantísimo también. Voy a ponerlo aquí para que yo pueda estar con ustedes. Es bien importante esta también porque a veces uno piensa,
ay, ¿por qué me siento con tanta depresión o por qué me siento con tanta ansiedad? ¿Por qué me siento débil? Es que mira, la etapa de inmigración en términos psicológicos tiene 3 etapas. Nosotros no podemos olvidarnos que la inmigración no empieza cuando llegamos en el país. La inmigración empieza desde la preparación. Entonces, todo de dejar el país, hacer la decisión de ir en otro país, el estrés que nos causa como dejar la gente para atrás o tener dinero suficiente, dónde vamos, cómo vamos a hacerlo, todo esto es algo tiene mucho estrés. ¿Ok? Entonces no podemos pensar en la experiencia de la migración cuando uno llega, tenemos que pensar desde el principio la preparación. ¿Ok? Y después el proceso de inmigración tiene cuántas historias podemos, a mí me gustaría que la gente podría compartir las historias. Es que en nuestra comunidad es como a veces es un secreto porque a veces no queremos hablar de lo difícil que fue o a veces queremos traer la familia, entonces no queremos también decir que es difícil o por muchas razones. Um, a veces no se habla mucho de la experiencia de inmigración en el punto que llega en el país o el traslado, ¿verdad? De llegar en el país. Después tiene todo el establecimiento de este nuevo país, ¿ok? Entonces pensamos como, ay, bueno, es natural, ¿verdad? Llegamos en el país y ya. No, no es así. Como es que lo que pasa, voy a hablar un poquito de esto después con más detalles, pero la experiencia del estrés, ¿qué es el estrés? Estrés es cuando lo que viene de afuera, los estímulos que vienen de afuera son más grandes y más fuertes que nuestra estructura psicológica, emocional o física pueden como que procesar. Entonces, cuando algo viene de fuera muy fuerte y no podemos procesar emocionalmente, físicamente y psicológicamente, es cuando el estrés, estamos como estresados por este. Entonces, imagínate si nosotros tenemos estas 3 etapas, la preparación, la migración, el establecimiento, el nuevo país. Lo que pasa es que ya estamos estresados desde la preparación y no tenemos el tiempo de poder procesar, sanar, curar, o nada más como dar un tiempo para el cuerpo y la mente poder procesar esto. Y ya tenemos la experiencia de migración, con más experiencia de estrés, a veces traumas profundos. A veces uno vive experiencias difíciles también y no tenemos tiempo, espacio de sanar esta parte. Ya tenemos que nos establecer en el país con otra lengua y todo. Entonces, la importancia de entender las etapas de inmigración es que para entender que el estrés se acumula. Entonces tenemos el estrés de la preparación y no tenemos el tiempo, porque estamos pensando en migrarnos, no tenemos el tiempo de sanar esta parte. Vivimos la experiencia de inmigración, se acumula más estrés. Y ahí llegamos en el país y tenemos que como que empezar todo otra vez, se acumula. Entonces, otra vez, no es que yo quiero dar las malas noticias, pero yo quiero que sepan que si ustedes se sienten así como muy overwhelmed, que se dice aquí, ¿verdad? Ajá, Como abrumado, muy abrumados o abrumado. a veces muy con mucha ansiedad o con sensaciones en el cuerpo. A veces esto pasa mucho también en el cuerpo, dolor de cabeza o cosas, estos son manifestaciones en el cuerpo del estrés. Y a veces lo que pasa con los inmigrantes es que nosotros no tenemos el tiempo y el lugar seguro de sanar estas experiencias. Sabes que, Ana Paula, interesantísimo, ahorita que lo vas platicando, hazte cuenta que yo estaba viviendo mi propia historia, ¿no? O sea, me regresé a esos momentos, como tú dijiste, que nunca me había puesto a pensar en eso, todo lo que lleva la preparación. Y sabes que muchas veces yo estaba tan emocionada, en mi caso mío era un poco diferente porque yo me casaba, pero aún así, ¿cuánta gente me cuestionaba, no? Oye, pero ¿estás segura? O sea, te vas a ir, te vas a casar, o sea, porque no es que me cuestionaban porque me iba a casar, me cuestionaban porque iba a dejar mi país, ¿no? Sí, sí, Entonces, o sea, digo, y luego el caso mío, bueno, un poquito diferente al caso de la mayoría, que es venirse por situaciones de trabajo, como dijiste, sí. porque el país no les da lo que necesitan. Entonces, definitivamente, qué interesante que podamos analizar este proceso migratorio desde los inicios y, bueno, si se puede trabajarlo con un terapeuta, porque ese estrés sigue ahí, o sea, no Sí, procesamos las emociones sí.
y el fenómeno de la migración sigue aconteciendo, independientemente que ya llevemos aquí 15, 17 años, lo que sea, seguimos siendo inmigrantes. Entonces, no es como que, bueno, ya llegué, pues ya empezamos aquí. No, o sea, aquí empieza otro proceso también, ¿no? Exactamente, Sandra. Está hablando un punto súper importante porque estamos hablando de estrés y todo esto, pero tiene otro slide que yo no tengo aquí, pero Ajá. habla un poquito de la, ¿cómo se dice en español? Como es algo muy crónico, ¿cómo está diciendo? Yo soy inmigrante y puedo estar viviendo aquí 20 años, igual soy inmigrante. Entonces, Ajá. el estrés de un inmigrante no es que se va en otro día, está como Ajá. acompañando a la experiencia de Es una cierto. persona durante muchos años y a veces para siempre. Oye, Entonces, ujú, ¿sabes qué? Quería nada más mencionarte aquí, hay un comentario que quería comentar antes de que se nos vaya, ya que está más o menos todavía estamos un poquito en el tema. Esto es muy sí, cierto, hay personas con múltiples identidades y mayoría del tiempo se sienten que no pertenecen ni de aquí ni de allá. Crisis de identidad es más común de lo que pensamos. Eso estaba un poquito más al inicio del tema. Y luego por aquí alguien más también comentó, esa falta de identidad y de sentido de patria propia puede afectar mucho psicológicamente. Por eso hay mucha depresión en nuestra comunidad. sí. Ujú. Sí, Ah, yo pienso en mi experiencia personal, está súper conectado, porque lo que nosotros necesitamos como humanos, no solo nosotros inmigrantes, todos necesitamos sentirnos seguros, ¿ok? ujú. Entonces, vamos a Sí, la pantalla, ¿sabes qué? Vamos a oye, saltar se con puede ir saltando la pantalla de los 7 duelos sí, y la okey. próxima, un triangulito ¿O así. quieres el triángulo? Okey, permíteme un segundo, entonces, Porque mira, mostramos el triángulo. esto tiene que ver. Ahora sí. Sí, ya tenemos la imagen del triangulito en pantalla. Ok, perfecto. Entonces, mira, aprovechando este comentario, ¿ok? Y quiero nada más hablar de este tema ahora. Mira, nosotros, esta pirámide está demostrando un poquito las necesidades humanas. No importa dónde vives, quién sea, qué color de piel que ten, qué lengua habla, todos nosotros humanos tenemos estas necesidades. Y vienen ¿cómo se dice? Tienen grados, ¿verdad? Entonces, la primera necesidad es la seguridad física, ¿verdad? Entonces necesitamos sentir primeramente la fisiología, ¿verdad? Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos como las cosas bien básicas del cuerpo. La segunda es la seguridad. Y ahí que entramos a esta experiencia de inmigración, porque muchos de nosotros a veces vivimos experiencias de no tener esta seguridad y a veces la seguridad no es solamente la seguridad física, pero una seguridad emocional. Entonces, imagínate que imagínate cuando somos niños chiquititos de 2 años, ¿ok? Y estamos aprendiendo sobre las cosas y estamos aprendiendo, oh, mira, esto es como una silla, esto es no sé, refrigerador, estamos aprendiendo a dar significado a las cosas, ¿ok? Cuando somos inmigrantes y vamos a otro país que habla otra lengua, es algo muy profundo en nuestra experiencia psicológica, porque cuando llegamos tenemos que empezar a resignificar todo, ¿ok? De comportamiento, decir, ok, aquí en este país está bien hacer así, no está bien. En Brasil nosotros no tenemos esta distancia personal que tienen los americanos, ¿verdad? Entonces, a principio yo iba para hablar con la gente bien brasileña que soy y la cultura es diferente. Entonces yo necesité resignificar estos puntos culturales que trago en mi sangre por ser brasileña, pero también tuvo que resignificar todas las palabras, todo. Y este es un estrés muy grande y nos da a veces una inseguridad emocional, porque ya no podemos controlar muy bien todo que está alrededor, ¿verdad? Y entonces es algo muy importante, como estaba diciendo, emocionalmente y psicológicamente. Y el otro punto es como esta afiliación y después el reconocimiento. Entonces, mira, nosotros necesitamos sentirnos después de la seguridad, es que pertenecemos a algo. Es una necesidad emocional que tenemos los seres humanos.
Entonces nosotros ya estamos sintiendo que no estamos muy seguros porque estamos en un lugar que no habla la misma lengua, que tiene otras culturas, que tiene otros, ¿cómo se dice? Otros comportamientos, todo esto. Después nos sentimos que pertenecemos a este lugar por estas políticas antimigrantes o porque es muy diferente. Aquí en Milwaukee es muy frío y nosotros nos afecta muchísimo porque no estamos acostumbrados a algo tan frío en términos de temperatura. Entonces, después del último es la autorrealización, que ahí sí, después que todos estos otros puntos están ya, como digo, como estos puntos ya están como listos y ahí sí podemos tener esta autorrealización. Entonces, imagínate que uno dice, es porque la gente tiene mucha depresión. Sí, porque nos quedamos ahí sintiéndonos no mucho seguros y también nos sentimos que pertenecemos. Entonces, ¿cómo podemos estar como realizados como personas si estamos siempre luchando para tener un lugar? ¿Entiendes? O tenemos que trabajar muy duro para que la gente reconozca quién somos. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante este triángulo para que entiendan que a veces otra vez no es porque somos débiles, no es porque no sabemos cómo manejar las emociones, no, es que a veces las necesidades son tan básicas y nos sentimos que no tenemos seguridad o a veces no pertenecemos. Entonces es más difícil sentirnos así como realizados, felices, ¿entiendes? ¿Hace sentido? Sí, totalmente, totalmente. Oye, quiero aquí nada más comentarte que te mandan por aquí saludos, Ketis, que dice, Ah, sí. sí, dice, muchas felicidades Ana Paula, ella y yo trabajamos mucho juntas en Community Health Worker y terapias y cursos. Qué bien, saludos Ketis, ¿cómo estamos? Fíjate que por aquí también Eli comenta otro punto, y a veces nuestros padres nos traen a este país en contra de nuestra voluntad y es un trauma dejar nuestro país, amigos, Sí, familias, maestros, sí, cultura, ¿no? También sí, es otro tema. Ese da sí. para otro tema de otro día. Exacto, pero es como exactamente lo que estaba diciendo, ¿verdad? Es como dejar una parte de nosotros para Sí, atrás, y no, sí. es algo muy, muy traumático. Ujú, Y bueno, hablando un poquito así como de resiliencia, ¿verdad? Hablando de, ujú. de, de cómo podemos salir de esta parte, que no sea todas las malas noticias. Quiero, quiero compartir que sí existe una manera de apropiarnos, de estarnos fuertes, porque sabes qué, la experiencia de estas, tiene un señor que es como un psiquiatra de España, que él fue lo que me dio mucho, ¿cómo se dice? Mucha información. Yo lo conocí, este señor, en esta experiencia que tuvo con el Consulado de México, este curso que ha hecho con el Consulado de México. Y este señor es un psiquiatra que trabaja con inmigrantes a Europa, porque ahí también ellos tienen muchos inmigrantes que vienen de África hasta España o Italia, ¿verdad? Ujú. Las circunstancias que vienen los africanos son muy duras, porque a veces viene de guerras Ujú. y también el traslado es muy duro por el mar y todo. Bueno, entonces él ha hecho un estudio muy profundo acerca de cómo la experiencia de la migración afecta a la salud emocional. Incluso este señor se llama el doctor Joseba. Él tiene ¿cómo se dice? Una teoría diciendo que no podemos decir que un inmigrante tiene pura depresión, porque el inmigrante se levanta por la mañana y va a trabajar. Es Ajá, que no se entiende como la experiencia para él es que él está diciendo, su teoría es que tenemos que tener un otro nombre que, según él, tiene que ser el síndrome de Ulises. No sé si ya ha escuchado la historia de Ulises, que es de la Grecia, es como parte bien antigua de la ujú. Grecia, y que habla de una persona, casi con un dios, un medio dios, que fue por ahí en aventuras muy duras, como inmigrando, yendo para otros lugares, y vive situaciones muy duras, enfrentando monstruos y bueno.
Y él hace este paralelo, esta comparación con la vida de un inmigrante que deja su país enfrentando muchas cosas, muchos retos, y que lo que él dice es que si un inmigrante tiene la capacidad de contar su historia, como de regresar a la historia y contarla de una manera con orgullo y entendiendo la fuerza que tiene, Ajá, ajá. es cuando empezamos entonces a integrar esta experiencia de la migración y haciendo más fuerte que al invés de quedarnos con depresión. Pero hablar la historia es muy importante. Por eso a mí me encanta cómo escuchar las historias de los migrantes, porque cuando uno tiene esta historia en secreto, ya no es un héroe. ¿Cómo uno puede ser héroe si ninguna persona sabe la historia del héroe que uno tiene? Un héroe silencioso. Pues no, entonces no tiene fama. Los héroes tienen fama. Exacto, exacto. Y si nosotros no tenemos ninguna persona que escuchar, yo veo mucho esto con los ancianos inmigrantes, porque es que como es el momento de la vida que uno quiere contar su historia, ¿verdad? Ajá. Pero si la gente no tiene como que no, orgullo de su propia historia o se piensa que la familia ya no da el valor a esta historia, ya ahí sí tiene mucho más depresión Ajá. que fama. Oye, por aquí Elsa Díaz nos comenta, nosotros los inmigrantes resultamos siendo seres fuertes como consecuencia de vivir todos los desafíos de estas experiencias. Y sí, lo que acabas de decir, esa Exacto. fortaleza, ¿no? Fíjate que ayer justamente la entrevista que me hacía Israel me preguntó cuáles habían sido eventos importantes en mi vida, ¿no? Y para mí, yo le dije, bueno, eso fue el casarme, pero no nada más el casarme, o sea, el casarme con un americano. O sea, que cambió todo mi panorama de Todos, vida, ¿no? O sea, exacto. digo, el casarse, pues es un evento importante en la vida, pero el casarte con alguien que es de otra cultura, que vive en otro país, tener Exacto. que ceder mi lengua, digo que por eso tengo este blog, porque a mí me gusta más hablar español, ¿no? Pero, o sea, todo lo que eso represente. Por aquí, Elvira habla un poquito de lo que ha hecho contigo. Yo tuve la fortuna de aprender con Ana Paula, que por ser inmigrante me causaba emociones muy fuertes, y si no, nos damos la oportunidad de procesar estas emociones, nos enferma, porque todos nos programamos para trabajar y hacer de todo, pero nunca nos programamos para cuidar nuestra salud emocional. Exacto, ¿Sí? exacto. Incluso, mira, el lugar que la sociedad nos pone como inmigrantes es para trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar duro, este es el lugar que tenemos. Sí. ¿Entiendes? En la mente de este país, aquí, es que como, bueno, viene para trabajar. Entonces, tenemos en esta identidad muy fuerte de que tenemos que seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante, y no damos, como Elvira estaba comentando, no nos da este espacio y este tiempo de trabajar nuestras emociones o de aceptar el facto que tenemos emociones, que somos humanos, que necesitamos el apoyo, ¿sabes? Y los hombres, esto pasa mucho con los hombres, porque este es algo muy, muy duro para ellos, porque en verdad, como todos los humanos, sea hombres, sea mujeres, tenemos emociones. Y nosotros tenemos una cultura muy fuerte de que hombres no lloran, hombres tienen que Ajá. trabajar. Y entonces a veces lo que pasa es que los hombres tienen mucha emoción adentro que no puede expresar y a veces le causa enojo y a veces pueden expresar a través de otras cosas, como a veces con Violencia alcohol, o violencia, pero incluso están muy, ¿cómo se dice?, atrapados en sus propias emociones sí, sí. y no tienen espacio sano, un espacio saludable para poder compartir las emociones. Es, Es un tema, y mira, fíjate aquí, Gaby Vadillo dice, pienso que todos los inmigrantes, al tomar ellos mismos el lugar que les corresponde, así como reconocerse, se vuelven los propios héroes de su historia. Muy bonito. Exacto, Sí, sí. exactamente. Y ahí que a mí me encanta esto porque es como nos empodera y en verdad, mira, nosotros como inmigrantes, en verdad,
políticamente, económicamente, somos la base de este país. Ellos no quieren creer en esto, o ellos no quieren creer, o a veces ellos no quieren darle el valor que tiene que dar, pero en verdad no somos la base, es que como no somos muy fuertes, a veces tiene como Voces de la Frontera, hace como el Días en Inmigrantes o el Días cuando los inmigrantes no están ahí, como la economía se queda, Sí. En verdad somos muy fuertes y es bien bonito lo que está diciendo Abril, ¿verdad? Que está diciendo, sí, Gaby. Gaby, es exactamente, nosotros somos como el héroes de nuestra propia historia y ahí que yo veo la sanación emocional de todos los traumas que pasamos. Excelente. Porque es que como vale la pena, dice, ok, entonces vale la pena la historia y todo esto, integramos esos traumas y estamos más fuertes, nos vemos más fuertes, en verdad. Por aquí un tema, Hortensia dice, todo un reto, muchísimos cambios de todo y aceptación, qué excelente programa, muchas gracias a las dos, aquí ya comentó en mi look, hoy me quedó muy cortito el pelo el día de hoy, pero bueno, ¿cómo estamos, Araceli? Saludos, saludos, y pues bueno, dejemos, a ver, Ana Paula, síguele, entonces aquí tenemos otra imagen de los 7 duelos de la migración, ¿quieres que ponga esa imagen? Sí, por favor, por favor. Okay. Mira, ya hablamos un poquito de esto, pero podemos profundizar un poquito más, que son los duelos, otra vez, como estaba diciendo, a veces nosotros pensamos pensamos que algo está malo conmigo, que no, ¿por qué me siento tan estresado? ¿Por qué me siento con tanto enojo, tan triste? Y pensamos que es algo personal, pero lo que quiero decir es que tiene estudios que están demostrando que existen 7 duelos principales en la experiencia de inmigración, que ya hablamos. Primero es la familia, muy fuerte dejar la familia para atrás o reestructurar la familia otra vez cuando llegue en otro país, ¿ok? Hoy en día tiene un poquito más de sensibilidad de tener cosas bilingües o tener un poquito más, pero antes, hace como, no sé, 10, 20 años, a veces la gente ponía a los niños chiquitos para hacer traducciones, porque ¿sabes? Y entonces, o a veces experiencias muy duras, a veces han pasado niños que tuvieron que como que hablar a la policía sobre lo que está pasando en la casa porque los papás no hablaban inglés. Entonces, lo que quiero decir es que la estructura, los papeles, el rol de la gente o los papeles empiezan a cambiar y esto también hace un problema muy grande adentro de las familias, ¿ok? Y esa es una cuestión. La otra, el segundo, es la lengua, como está diciendo. Necesitamos resignificar todo y este es un estrés muy grande. La cultura, como ya hablé también, es que como cambios de lo que está bien, lo que no está. Aquí en Estados Unidos, la cultura americana es, y no hablo de crítica, es solo como una observación de que la cultura americana es un poquito diferente a la cultura de nosotros de Sudamérica y Centroamérica y México, es que nosotros somos muy conectados con la arte, por ejemplo, es muy parte de nuestra vida. Entonces, tener arte en la calle y las iglesias, y la experiencia de arte es muy normal para nosotros. La cultura no es tan institucionalizada como en Estados Unidos. Aquí todo es muy institucionalizado. La educación, el parto. Ahí en nuestros países tenemos como parteras o a veces tenemos personas en la comunidad, nuestra abuela que sabe mucho de las hierbas, de cosas de sanación, ¿verdad? Aquí las cosas son muy institucionalizadas y esto nos hace muy lejos de nuestra cultura. No podemos como integrar muy bien la cultura que tenemos en este país porque las cosas son muy diferentes y más institucionalizadas. La arte también tenemos que pagar para ver un teatro. Y en Brasil tiene mucho teatro en la calle, tiene mucha música y yo pienso que es muy parte, danza, bailar y todo, y yo pienso que eso es muy parte de la cultura que aquí en Estados Unidos no es muy normal o muy presente, ¿ok? Esto nos hace un efecto muy grande emocional, porque la cultura nos apoya muchísimo para el balance emocional. A veces, no sé si pasa con ustedes, estamos muy tristes, escuchamos una música y empezamos a llorar, porque es una manera de expresar las emociones también, right? La otra que es muy fuerte es la tierra.
no pensamos en esto, pero el cambio de la tierra, de nosotros tenemos en el cuerpo cuando nacemos en un lugar una conexión muy fuerte con la tierra y con la comida del lugar. Esto es algo muy biológico, ¿ok? Y también muy emocional. Y, y cuando estamos en otro país, empezamos a comer cosas diferentes de aquí, y eso nos afecta muchísimo, porque el cuerpo no está acostumbrado con las mismas comidas. Wow. Nos afecta muchísimo. Entonces, a veces la gente, por ejemplo, aquí la comida no es tan natural como en los otros países. Ujú, ujú. Y entonces, por ejemplo, estamos más acostumbrados a comer, por ejemplo, en México mucho el maíz, o en Sudamérica muchísima más como las verduras. Y el cuerpo no está acostumbrado a procesar las comidas de aquí. Y eso nos afecta muchísimo. Mucha gente gana mucho peso, o afecta también la parte de hormonas, afecta la parte de, ¿cómo se dice? La tiroides. Ajá. Nos afecta la digestión, bueno, este es un tema para otra Otra, entrevista. sí. Otra, pero nosotros tenemos, el estómago es muy importante para el balance emocional. Ajá. A Ujú, veces la comida que comemos está bien conectado con las emociones que tenemos. A veces nos ujú. quedamos enojados y no sabemos por qué, es porque comemos algo que no, o no nos hace bien, o nos da esta emoción. Incluso a veces también la depresión, si comemos mucha comida, ¿cómo se dice?, procesada. Ujú, Tiene muchos estudios que nos afecta mucho la capacidad que tenemos de procesar las cosas, y no ujú, tenemos los nutrientes suficientes. ujú. Entonces, esta conexión con la tierra es muy fuerte para los Sí. migrantes, Ese porque es como un tenemos. tema, o sea, es un tema por sí solo, qué increíble. Solo Sí, este es un tema, exactamente. sí. Después, el estatus social. Este es algo muy fuerte, porque es algo muy político, ¿verdad? Es que como unos tienen papeles, otros no tienen papeles. Esto también es una confusión muy grande entre familias, porque a veces adentro de la familia tiene personas que tienen papeles, y personas que no tienen papeles en la misma familia. Entonces, a veces unos tienen oportunidad, otros no tienen oportunidad, y Sí. esto causa mucho desbalance a veces en las estructuras familiares o las relaciones familiares. Ujú, ujú. Y el otro es también el contacto con el grupo de pertenencia. Entonces, por ejemplo, sería entonces como la discriminación, o esto de ponerlo en nuestro lugar. Esto me pasó muchísimo. Mismo viviendo en un espacio así, vamos a decir, con muchos profesionales, me pasó mucho que a veces yo iba en reuniones, por ejemplo, vamos a decir, en el gobierno, iba en reuniones como representando la comunidad, por ejemplo, en el Medical College. Y ahí a veces me hablaban conmigo como si, wow, ¿cómo es inteligente? Como dudando de mi inteligencia, porque te lo juro, porque es como es una visión que uno tiene, que ellos dicen los bias, ¿no? La visión que uno tiene de ponerlo en su lugar. Y me ha pasado que a veces yo daba las ideas, y la gente como utilizaba las ideas diciendo, es porque. Y es porque el valor que nos dan como inmigrantes es menos. Ah, Por más que yo estaba en un lugar, vamos a decir, de gente educada, de gente, tiene siempre esta cuestión de valor, ¿verdad? Que ajá. en esta sociedad, desafortunadamente, somos muy Ujú, jerárquicos. ujú. Y como inmigrantes ya como no tenemos lo mismo valor. Y entonces a veces yo sentía que tenía que trabajar muy duro, pero guay, ¿por qué estoy trabajando tan duro? Porque tenía que probar, Probar. probar, Ujú, probar los que tenía la inteligencia, probar los que tenían la capacidad. Y entonces esta conexión con el grupo de pertenencia, y estos valores que uno pone en la sociedad, nos afecta muchísimo, ujú, porque ujú. nosotros como inmigrantes, cuántas veces me ha pasado conociendo gente así brillante, gente que tiene conocimiento de su país, que tiene títulos en su país, Sí. o que tiene mucho conocimiento, que no tiene educación, pero educación como Ah, de papeles, ajá, títulos, pero que son conocedores de la tierra, son ajá. campesinos, conocedores de las hierbas,
conocedores Ajá. y aquí ya tiene que como trabajar bajo la expectativa de la gente de aquí. Sí. Entonces, esto nos afecta muchísimo también porque todos los, ¿cómo se dice? Los talentos, los conocimientos que traemos a veces de nuestros países no son valorados aquí, right? Ujú, Y esto ujú, nos afecta. Y el ujú. tercero de los duelos de migración es los riesgos y la integridad física, porque muchos por bendición de Dios, el proceso de inmigración fue más tranquilo, pero muchos pasan por situaciones de riesgo, Sí, de de riesgo. riesgo. Esta palabra ya no puedo más. Esta Muy palabra se bien. me viene el portuñol, se me viene el portugués. Pero estas situaciones de integridad, de integridad física, ¿verdad? Entonces, a veces han experienciado abusos, ha experienciado cosas bien duras por estar en una situación de vulnerabilidad. Mira, ujú, okey. Y entonces no son la historia de todos los inmigrantes, pero son la historia de muchos inmigrantes. Y Ujú, mucha gente no habla de estas partes que son muy duras y nos quedan así el silencio, pero esto va acumulando. ujú. Sí. Y bueno, esto es lo que quería compartir. Y no sé cuánto tiempo tenemos más. Pues mira, ya llevamos casi una hora. Ana Paula, ¿tú crees que en unos 10 minutos más para más o menos cerrar el tema en unos 10 minutos? ¿Crees que tengas suficiente tiempo? Sí, no, está bien. Yo, sabes que este tema podemos hablar por mucho, pero igual no sé si tiene otras preguntas o Ese también es, si... sí, obviamente, como todas las noches, invitamos al público que pongan por ahí preguntas, si es que tienen preguntas. Y yo te diría, a la mejor, una de mis preguntas es, bueno, una vez que uno reconoce todo esto de lo que nos has explicado, que de alguna manera uno internamente lo sabe, ¿no? O sea, como que no es algo que traes al consciente, generalmente hablando, pero está ahí, ¿no? O sea, lo vivimos, lo experimentamos, sabemos que lo hicimos, que lo estamos viviendo. Em, ¿Cuál es como el primer paso para poder empezar a sanar y empezar a poder tener la fortaleza para no ser tan afectados física, mental y emocionalmente como inmigrantes? ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, en mi opinión, a mí me gustaría, fuera mi sueño, se podríamos tener como lugares que los inmigrantes podrían compartir su historia. Esto sería, ay, sería un sueño porque cuánto conocimiento podemos compartir, porque si yo Ujú, escucho tu historia, yo digo, "Ah, conmigo ha pasado lo mismo y qué bonito", y entonces esto nos ayudaría, ¿verdad? Pero igual no es siempre que podemos tener estos lugares, pero en mi experiencia personal, a veces, no sé si todos le gustan, pero escribirlo, como hacer, es empezar a escribir la historia de uno. Esto es muy fuerte porque cuando uno ve la historia, cuando es, wow, mira lo que pasó conmigo y ahora después de 10 años, mira cómo ya estoy en un lugar diferente en mi vida. Entonces, escribir la historia okey. uno puede empezar a ver a veces, como estaba diciendo Sandra, de que muchas cosas son inconscientes y nosotros como inmigrantes no tenemos el tiempo ¿cómo se dice? Sí, Reflexionar o, procesar, como lo habías dicho, ¿no? exacto, de procesarlo. Y entonces escribirlo, a veces podemos ver la historia, wow. Y lo otro que yo digo es que no tenga miedo de compartir sus historias a sus hijos. Okey. Yo sé que a veces la cultura de hoy en día, muchos niños están así como que muy prendidos en la tele, muy prendidos en la internet, Ajá. pero si uno quiere dar un regalo a su hijo, que dé esta conexión con la cultura, que dé esta conexión con las raíces. Porque yo como psicóloga te digo que después, cuando yo trabajo con gente de segunda, tercera generación, es muy diferente trabajar con gente que tiene esta fuerza de conexión con la cultura y Ujú, gente que no. ujú, A la gente que no tiene se queda más vulnerable. mm, Entonces, emocionalmente, y más con esta, ¿cómo se dice?, dificultad de conectarse con su identidad. Entonces, mi sugerencia sería no tenga miedo de valorar su propia historia y compartir esta historia con sus hijos y compartir la cultura, la música
y no así de manera como decir de obligación, pero de valor, de valorarlo, Ujú, ¿sabes? ujú, Porque es muy importante para las regeneraciones siguientes, ujú, am, tener esta conexión, este valor ujú. con la cultura de los papás, muy fuerte. Esta es una sugerencia que tengo, que no te olvides de los niños son como esponjitas, ellos están escuchando todo, están Ujú, viendo todo y están conectándose, también haciendo sentido de todo. ujú, Entonces, se puede, mismo que a veces los niños no quieren al principio, esto se queda una semilla adentro, ujú. Okey, ¿sabes? muy bien. Oye, Israel, Ujú. que es todo un hombre multitalentoso, aquí te escribió algo en portugués, que no lo voy a leer yo, porque, pues, yo no sé hablar en portugués. ¡Ah, qué A ver, bueno! es una conversación muy interesante, ¿no? Creo que eso sí lo entendí. A ver, ¿lo puedes Ah, leer tú, Ana Paula? ¿Lo puedes leer o no? no puedo ver, Pois yo é, no pois puedo, é, no. é uma conversa muito interessante. Obrigado por todas as informações que você está nos dando. Obrigado. Mira, Ah, sí, ya ahora ya habla portugués. oye, felicidades, Israel. Oye, otro talento ahí oculto que tiene. Hortensia nos dice: "Admiro a todos los que migran a otro país, son muy valientes y fuertes". Por aquí una preguntita. Rubén Darío nos dice: "Distinguidas videofilmadas, ¿se pudiera decir que la migración es uno de los lazos más fuertes del ser humano con su animalidad?". Como si fuera como ¿cómo se dice? Con esta, ¿cómo se dice en español? Ay, Dios mío, ahora se me fue. Mira, te habló en portugués, ya, yo envié, ya cambié mi... Sí, entiendo, es como si fuera así, es como la conexión más fuerte que tenemos con nuestras cosas, con nuestra relación más, ay, ¿cómo se dice? Más cruda que tenemos, ¿verdad? Más esto que está diciendo, como más Más animal. animalesca en este sentido. Sí, exacto, exacto. Sí, porque es un sentido de sobrevivencia, Ajá, es para nosotros hacemos esto para sí, sobrevivir, sí. right? Y es parte, es como empezamos la entrevista, ¿verdad? Es que como Ujú, esta experiencia de inmigración es la capacidad que tenemos como como los animales tienen, ujú, ¿verdad? ujú. De ir como todos los años los pajaritos hacen la Sí, migración claro. para donde va y hácelo como manera de sobrevivir. Entonces yo estoy de acuerdo con este comentario, Ujú. sí. Aquí por aquí Gaby nos dice, es muy interesante ver cómo la mayoría de los inmigrantes que conozco en mis exposiciones en Estados Unidos, ella es una diseñadora de joyería, entonces viaja por los Estados Unidos mostrando sus productos. La mayoría de ellos tienen una gran necesidad de contar su historia y compartir sus hermosas y valientes historias de vida. Y sí, hay muchos que sí tienen esa necesidad, hay muchos que no. Ah, Exacto. pero el punto es como que sí, ayudarles a, pues, a mostrar su historia. Y, Ana Paula, antes de darte más preguntas, ¿tienes algo más tú en tu tema que quieras compartir con nosotros antes de que yo te haga más preguntas? Yo te puedo hacer muchas preguntas, pero si tienes más material ahí que sea importante compartirle a los que nos están viendo, te diría que lo compartas. Adelante. Bueno, a mí me gustaría, pero yo pienso que sí deberíamos hacer en otra entrevista porque es bien grande el material que quiero compartir. A mí me gustaría compartir un día cómo funciona el estrés en el cuerpo, porque a veces la gente no sabe, la gente dice, ay, pero ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me siento? Ujú, ¿Por qué tengo dolor de estómago? ¿Por qué me siento en otra manera? Y tiene toda una razón bien fisiológica para tenernos ¿cómo se dice? Los síntomas que tenemos, sea emocional, sea físico. Entonces, por ujú, ejemplo, a veces este miedo que nosotros tenemos como inmigrantes, este miedo a veces porque si estamos por situaciones ante inmigrantes o por la violencia, lo que sea, o por la discriminación, este miedo a veces de pertenecer, de dar la opinión, es algo muy sí. fisiológico por protección. Ujú. También otra vez algo bien animal, como estaba diciendo el señor. Rubén. Ujú, Sí, porque ese exactamente es como nosotros tenemos tres cerebros adentro ujú. de un cerebro. Y el cerebro más como que más reptiliano, vamos a Ajá. decirlo, más Ah, antiguo de todos, tiene que ver con estas experiencias de miedo y también rabia. Y entonces, pero tiene toda una explicación fisiológica y emocional y psicológica de estas experiencias de miedo y enojo.
Y a mí me gustaría compartir un día, porque yo pienso que la gente a veces se toma muy personal Ah, y no entiende que esto es algo muy muy natural. natural y fisiológico. Exacto, Sí, exacto, exacto, y justamente exacto. ahorita que no, dime, adelante, adelante. No, iba a decir, esto nos ayuda a veces a tener más compasión Ajá, y también entender mejor a veces las reacciones que tenemos uno. sí. Y al en vez de ser muy así duros con nosotros, de entenderlos, wow, esto que pasa y por eso me siento de esta Ujú. manera, ¿sabes? Y ahí es una otra manera de Okey, sanación. aquí a Elsa Díaz nos dice: "¿No piensan que a veces se hace difícil querer mantener la cultura por miedo a ser victimarios del racismo?". Sí, Ujú, 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 exacto. Sí, sí, yo sé, yo sé. Y igual, ¿sabes qué? Es algo muy duro y muy serio. Nosotros a veces es difícil como aceptar el facto, pero nosotros somos, a veces, como estaba diciendo, la estructura es tan fuerte que las escuelas nos prohíben a ujú, veces. ujú, Y antes, como gente de mi generación, decían las mamás, no habla español en la ujú. casa porque tu hijo no va a aprender inglés bien, que es una mentira, una pura mentira. Pero usaban esto como manera Sí, sí. anti-inmigrante. Entonces sí, es como a veces los papás hacen como protección Ujú, de no estar exponiendo tanto la cultura y los jóvenes, ellos mismos, como protección de la propia identidad, porque ellos quieren pertenecer. ujú, ujú, Entonces, si yo veo que la gente no tiene tanto valor de mi cultura, entonces yo quiero ser como ellos. ujú, ujú. Y entonces sí, es duro, es una lucha, sí, es una lucha para poder mantener, pero es bien importante mantenerlo, porque mismo que sea dentro de la casa, de una manera u otra, pero Ujú. sí es una manera de opresión estructural nos mantener lejos de nuestra cultura, Sí. por Oye, cierto. por aquí hay una pregunta más, Ana Paula. Bueno, Ajá. creo que es comentario de Rubén, no lo he leído completo. Dice: "La migración genera evolución, supervivencia de la especie y desde luego nuestro intelecto permite adecuar nuestro ser a la Sandra, cultura". perdóname, no, ¿puede escucharme? Yo no puedo Yo escucharte sí, más. yo sí te escucho. ¿No me escuchas? A ver si algo está mal aquí A con. ver, yo te escucho, ¿tú no me escuchas? No puedo escucharte. Bueno, okey, a ver, vamos a decirle a Ana Paula que se desconecte. Desconéctate y vuelve a conectarte. Desconéctate y volver a conectar. Újules, a ver. Okey, ya le pedí aquí que se vuelva a desconectar y Ok, conectar. está bien, lo hago Bien. bien rapidito. Sí, okey, excelente. Muy bien, oigan, ¿a poco no les parece que este tema está buenísimo? Porque definitivamente, para todos aquellos que somos inmigrantes, pues, no pareciera un tema extraño, ¿no? Es como que no, pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues sí. Ya lo dijo aquí Ana Paula, una de las partes más importantes para empezar a sanar y procesar toda esa experiencia de vida que hemos tenido, algunos por pocos años, otros por muchos años. Yo en lo personal, cumpliría mi año 17, casi ya mi año 18, ahora en el mes de noviembre de vivir en este país. Creo que es importante escribir esa historia y me encantó lo que ella dijo también, compartirla con nuestros hijos, porque al final de cuentas, pues ellos ya ven lo que ven. O sea, ellos no vieron todo ese proceso de antes de venir acá, no nos conocieron antes de llegar acá. Entonces, hay como mucho que platicarles. O sea, me encantaría que pudiéramos apoyar esa historia con imágenes, con videos, con fotografías, porque eso lo haría todavía más enriquecedor. Sin embargo, quizás no se pueda, pero por lo menos hacerlo muy al tipo de las abuelitas, ¿verdad? De contar la historia para que pues ellos puedan enterarse y ver cómo es que fue nuestra vida antes y cómo es que estamos adaptándonos, porque es un logro muy personal el poder llegar a un país completamente diferente, hablar otro lenguaje, entender la cultura. Entonces, tengo ya aquí a Ana Paula, pero no la puedo ver en pantalla. Miren, les voy a mostrar. Ay, Ana Paula no aparece. A ver, qué caray. Híjoles, pues me da un poquito de cosa salirme de aquí porque ya ven que la otra vez me salí y resulta que a la hora que regresé ya no pude volver a entrar al en vivo. Entonces, le voy a pedir que se vuelva a desconectar otra vez porque no me está funcionando. Am, Dice aquí Elsa Díaz Bautista, a ver, bueno, muchas gracias Rubén aquí por tu comentario. Dice por aquí Elsa, vamos a estar un más tiempo para discutir varios temas con más profundidad. Es que definitivamente
Y también aquí lo comenta Israel, si el tema está demasiado bueno y muy interesante también. Es que definitivamente, yo creo que todo lo que nos ha platicado aquí Ana Paula, cada uno de esos pedacitos que nos ha ido dando es un tema por sí mismo. O sea, los 7 duelos de la migración, bueno, eso es, o sea, cada uno de esos es un tema, ¿no? Y luego, si aquí le agregamos los efectos en la familia que se quedó en nuestro país, para ellos también tienen sus propios temas. Y creo que para todos nosotros que escuchamos esta conversación, yo les pediría que lo platiquen con aquellas otras personas que pues que a lo mejor pudieran estar, a ver, es que ya me está aquí contactando Ana Paula, pero sigue todavía en blanco la pantalla. Apaga el teléfono, le voy a decir. Y vuélvelo a prender. A ver, déjeme, pues bueno, a ver si puede conectarse para por lo menos terminar la plática. Una disculpa, ya saben cómo sucede aquí con los programas en vivo. Pero yo creo que sí valdrá mucho la pena retomar este tema. A mí me hubiera gustado que se hubieran sumado más personas, porque como lo dije al principio del programa, si estamos hablando español y estamos en este país, lo más seguro es que seamos inmigrantes, primera o segunda o tercera o cuarta generación, y como lo dijo Ana Paula, quizás los que sean segunda generación tienen un impacto todavía mayor en su salud física, mental y emocional por ser inmigrantes, por ser hijos de inmigrantes, ya por ser una segunda generación. Entonces, yo les pediría a aquellos que estén viendo el programa ahorita que me ayuden compartiéndolo, que sea un tema que se hable abiertamente, porque por alguna razón yo no sé por qué a veces nos da pena hablar de este tema entre los amigos, entre gente que es inmigrante, cuando al final de cuentas no podemos ocultar lo que sentimos o lo que hemos vivido. Yo recuerdo muy bien, y les voy a confesar una historia muy personal, que me acuerdo que cuando recién me casé y de pronto venían mis papás a visitarme y luego ya se iban, o sea, yo me quedaba como 3 semanas en una tristeza, o sea, que decía: "¿Pero qué es esto?". O sea, y ni siquiera lo reconocía como tristeza, yo simplemente sentía que era como algo, pues, ¿qué me pasó? ¿Por qué me siento tan mal? O sea, estoy como muy agüitada, o sea, ahí se da uno cuenta de la ignorancia que uno tiene de los efectos de este aspecto de la inmigración. Nunca lo hilé con que, pues, es que se fueron mis papás, qué triste, o sea, es que ahora yo vivo acá, ellos se van allá, se terminó la fiesta con ellos, o sea, nunca le di como ese acercamiento, ¿no? Entonces, yo creo que después de varios años, de pronto lo comenté con una amiga, ¿no? Me dice: "Es que a mí me pasa lo mismo". Digo: "¿En serio?". Digo: "Pero entonces, ¿qué es esto?", ¿no? Y creo que es justamente esa, pues, o sea, es el vivir uno de los efectos de la inmigración, ¿no? Te puedes ver con tu familia y te despides y pues ya. Y hay muchos que no pueden ni siquiera verse con la familia y es una relación muy a distancia. Entonces, yo invitaría a todos los que nos están viendo que este se haga un tema más abierto, porque precisamente como alguien lo comentó aquí en los comentarios, creo que fue Elvia, ¿no? Que por eso hay ¿dónde está? Que comentó que por eso hay tanta depresión en la comunidad latina, porque pues aquí, así, Elsa fue la que comentó, ¿no? Que dijo, esa falta de identidad y de sentido de patria puede afectar mucho sociológicamente, por eso hay mucha depresión en nuestra comunidad. Entre eso y entre que no hablamos de la historia, pues se convierte esto en un tema que pareciera tabú, cuando al final de cuentas, pues simplemente somos inmigrantes, o sea, tenemos aquí así, no negamos la cruz de la parroquia, ¿no? Como se dice. Dice por aquí a Israel, sí tenemos que retomar ese tema, es de mucha ayuda y muy importante para todos nosotros. Yo la verdad considero que sí, vale mucho la pena que sea un tema más abierto y pues ya nos dejó aquí, por ejemplo, una tareita a Ana Paula, ¿no? Escribir nuestra historia. Yo les preguntaría, de todos los que estén escuchando ahorita en este momento, ¿qué sería esa historia, no? ¿Cómo se vería ya escrita en papel? Y si no lo han hecho, creo que esta es una muy buena invitación para comenzar a escribirla. Y poquito a poco, ¿verdad? Tampoco tiene uno que sentarse todo un fin de semana a escribir la historia de los últimos 20 años o 10 años o 5 años. Sin embargo, es como algo que sí podemos agregar a nuestra lista de quehaceres para sanar y para autoconocernos. Y lo que más me gustó, para realmente entender nuestra fortaleza como seres humanos y como inmigrantes. O sea, todo lo que hemos superado y logrado para llegar y estar donde estamos parados en este momento. El simple hecho de venirse a un país donde la cultura es completamente diferente a la nuestra, ya de por sí ahí hay un gran valor. Entonces, ¿por qué no comenzar a reflexionar más y ir desmenuzando esa historia? Yo creo que podríamos hacerla como por eventos que pasó hace 10 años, hace 5 años, hace 0 años, y ahí poquito a poco ir llenando esos espacios con más y más experiencias para ver si eso pues nos ayuda a poder de alguna manera irnos autosanando y sobre todo
que nos ayude a ir recuperando esa gran fortaleza que tenemos para poder salir adelante, ¿no? ¿Qué les parece? Yo estoy fascinada con ese tema, es un tema que me ha apasionado desde siempre, porque creo que falta mucha información, no hay información abierta de este tema, entonces por eso me encantó que cuando Ana Paula quiso platicar conmigo aquí en el show, el tema pues fue este, y de verdad es que vale mucho la pena que podamos seguir difundiendo esta conversación, que la iniciemos. Si no se inicia esa conversación, iniciémosla nosotros. Yo creo que después de escuchar esta plática, Ana Paula nos ha dado elementos muy claves para poder establecer una conversación con aquellas personas que, si en Milwaukee habremos 300,000 latinos, pues ¿dónde están esos 300,000 latinos que podrían estarse beneficiando de esta conversación? Y no es que esté juzgando ni mucho menos, sin embargo, a veces digo, bueno, pueden estar viendo 50,000 memes en el teléfono o pudieran estar entendiendo un poquito más sobre su vida para poder autoconocerse y poder autosanarse. O sea, esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, yo sé que les pongo aquí la responsabilidad de ustedes porque ustedes están aquí todas las noches, no es su papel, pero bueno, si todos podemos poner un granito de amor y de arena, ¿por qué no hacerlo? Entonces los invito a que inicien esta conversación con sus seres queridos, con amigos de por qué el ser inmigrante a veces nos causa tantos efectos físicos, mentales y emocionales. Así, abiertamente, que yo sé que de entrada la comunidad latina no le gusta hablar de los problemas de salud mental. O sea, ya ahí de entrada, ese es como el primer tabú que tenemos los latinos. Tienes un problema de salud mental, pues estás loco, ¿no? O sea, y no, o sea, no es eso. Ya lo hemos visto en todos los programas que hemos tenido aquí en Estados Unidos, que en realidad este asunto de las emociones es algo natural, es algo que tiene que ver con cómo estamos hechos fisiológicamente. Entonces, creo que valía mucho la pena que pudiéramos ahora sí que ir comentando más el tema aquí. Vamos a ver, por aquí había alguna que otro comentario. Norma, Patti, Damiana, ¿cómo estamos? Norma, estás siempre aquí bien puntual con nosotros. Qué emoción, mucho gusto. Qué bueno que estás con nosotros. María Gallegos dice, hola, buenas noches a todos. Muy interesante el programa. Me gustaría mucho que se trataran los demás temas, cómo manejar esas emociones y la autosanación. ¿Cómo manejar esas emociones? Ok, pues mira, María, de hecho hemos tenido varios programas hablando un poquito de las emociones, en algunos nos han dado ejercicios de cómo poder hacerlo uno nosotros para ir a autosanando, aunque al final de cuentas, pues la asesoría y la asistencia de profesionales en la materia de psicología, los psicoterapeutas, pueden darnos la mano en este proceso para avanzar de una manera un poquito más eficiente y efectiva, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, y justamente en la entrevista que me hizo Israel el día de ayer, yo decía, bueno, parte de seguir avanzando y creciendo en nuestro proceso de vida muchas veces es, y lo voy a comentar justamente como me lo dijo a Israel en la pregunta, él me preguntó, ¿cómo es que puedes ir mejorando tú en tu propia persona? Y yo le dije, bueno, una es hablando con mi esposo, que es muy observador, y siempre está pues ahí como que ayudándome a ver mis situaciones, mis problemas, mis cosas en las que tengo que avanzar. Pero la otra ha sido platicando y trabajando con sanadores, con terapeutas, que pues nos van dando la mano y nos van dando un poquito de más pauta y ayuda para ir avanzando. Fíjense que les voy a comentar que Ana Paula ya está aquí, pero miren que no la podemos ver en la pantalla todavía. ¡Ay, qué triste! ¡Qué mala onda que no podemos verla! Yo creo que lo que vamos a hacer, vamos a terminar la entrevista por teléfono porque no la podemos ver en pantalla. Entonces, déjenme le comento así para que vean que de viva voz le voy a decir, oye, Ana Paula, otra vez no te puedo ver en pantalla, tristemente. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Llámame por teléfono y podemos terminar la entrevista vía telefónica. ¿Te parece? Una disculpa, pero no sé por qué, si estaba funcionando todo tan bien, ya no nos funcionó. Mándame o llámame por teléfono y así la terminamos, ¿sale? Gracias. A ver, entonces vamos a hacer ese movimiento aquí, que ya saben ustedes que, bueno, este asunto de las transmisiones en vivo siempre son un reto. Aquí lo que voy a hacer, voy a poner la imagen de Ana Paula para que ustedes puedan verla en pantalla, sobre todo los que se han ido sumando a la transmisión. Estamos hablando de los efectos de la inmigración, bueno, más bien cómo la condición de inmigrante nos afecta física, mental y emocionalmente. A ver, Ana Paula, ¿cómo estamos? A ver. Hola, Ana Paula. ¿Me escuchas, Ana Paula? Bueno, Ana Paula. Oigan, tampoco escucho el teléfono. ¿Qué será la situación que está pasando? ¿Saben qué? Es que me está llamando por WhatsApp. Vamos a llamarle por teléfono. Muchas gracias por su paciencia a todos ustedes. Ya saben que este asunto de transmitir en vivo,
bueno, tiene sus complicaciones, pero aquí las superamos todas las noches y sobre todo con la paciencia de ustedes, su apoyo y el permanecer con nosotros, aunque es un poquito noche, les agradezco mucho. Ana Paula. Hola. Hola. Ya te escucho ahora sí. Entonces, mira, tengo tu fotografía bella en pantalla. Entonces, para aquellos que no te hayan visto antes, tenemos ya tu imagen en la pantalla y entonces, si quieres, podemos terminar la entrevista así a través del teléfono. Entonces, platícanos, ahora sí que lo que estábamos, que ya ni me acuerdo en qué era. Bueno, yo estaba compartiendo que en el futuro a mí me gustaría hablar más acerca del efecto en el cuerpo también, de las emociones, por ejemplo, el miedo, que es algo muy natural, muy fisiológico, el miedo, la rabia y todo eso son muy fisiológicos en nosotros como inmigrantes, vivenciamos mucho estas emociones. Del miedo, de rabia por las situaciones que estamos viviendo o a veces, por ejemplo, de la depresión. Todo eso es muy, muy fisiológico, muy emocional y a mí me gustaría explicar un poquito más en una otra experiencia, porque tiene muchos detalles. Sí. Pero para que la gente sí sepas que no es débil, para tener más compasión y más paciencia con cada uno y para poder sanar todas estas cosas. Y recuerdo, esto es lo último que hablé antes que me fui. Detalle técnico. Oye, Ana Paula, entonces, nada más así como recordando un poquito. Entonces, el punto es, nos dijiste muy claramente, comenzar a escribir nuestra historia. Esto nos va a ayudar bastante, ¿no? Yo le agregué aquí ya de mi cosecha que, bueno, tú sí no lo comentaste, pero así como que agregarle a la lista, compartirlo con nuestros hijos, ¿no? Ya que tengamos esa historia, compartirla con nuestros hijos. ¿Hay algo más que crees que podamos empezar a hacer en este proceso de procesar nuestra experiencia como inmigrantes que pueda ayudarnos desde un punto de vista emocional? Y yo sé que al final de cuentas, el tener la asesoría e ir de la mano a una terapeuta como tú nos podrá ayudar todavía más. Sin embargo, a lo mejor no está dentro de las posibilidades de tiempo o financieras de todos. Sí, sin embargo, sí. ¿Qué otra cosa podemos ir haciendo para ir autosanándonos en este tema de ser inmigrantes? ¿Algo más que se te ocurra que puedas darnos ahí un consejito? Bueno, una cosa que yo pienso muy importante es apoyarnos unas a los otros y también valorarnos, porque mira, yo veo mucho por estas situaciones de estrés y también por estas situaciones aquí en este país de tanta competencia, de intentar sobrevivir. A veces nosotros somos yo pienso que de entre los latinos también a veces tenemos mucha competencia, a veces hacemos diferencia, ¿verdad? Porque uno es de Cuba, otro es de México, otro es de Brasil, lo que sea. Bueno, yo pienso que nosotros, en mi opinión personal, si nosotros nos apoyamos, nos valoramos y dejamos del otro saber, mira, te admiro, usted es muy fuerte como inmigrante, esto yo pienso que nos apoyaría mucho, nos ayuda mucho a sanar, porque ya estamos sintiéndonos que esta sensación de no pertenecer, y si nosotros sentimos que los hermanos adentro de nosotros no apoyamos y no nos valoramos, es peor. Oye, ¿sabes entonces No, perdón, sigue adelante, perdón. No, esto es que yo pienso que si nosotros podemos como que recordarnos, creer del valor que tenemos cada uno de nosotros como inmigrantes y también apoyar a la comunidad a los otros, en vez de como que entrar en esto de competencia, yo pienso que esto nos apoyaría muchísimo a sanar y sentirnos pertenecientes, valorados, ¿sabes? Es una otra sugerencia. Es como apoyarnos unos a los otros como inmigrantes. Fíjate que ese tema, Ana Paula, a mí me encanta, y justamente ayer Israel, en la entrevista que me hizo, me preguntaba de dónde venía el nombre de Estados Unidos, ¿no? Y es lo que le decía, para mí el ver a tanto latino en este país es un orgullo, y al mismo tiempo el nombre de Estados Unidos nace de ese ideal o de esa utopía de que realmente estuviéramos unidos, no solamente por la cultura y por el lenguaje, pero también que nos apoyáramos los unos a los otros, porque es muy cierto lo que tú acabas de decir. O sea, si no nos sentimos fuera del lugar porque pues venimos de otro país, y luego le agregas que en tu propia comunidad, o sea, en vez de echarte la mano, te echan tierra,
pues entonces la verdad es que se complica la cosa un poquito. O sea, eso como exacto, exacto. Y a veces no es más, a veces nos da más tristeza porque es como podemos esperar, desafortunadamente, podemos esperar de una persona que no está conectado con la cultura, que nos pueden tratar así, pero de nuestros propios hermanos, de nuestros propios latinos, es que como a veces es más difícil emocionalmente sentir no tener este apoyo. Esto es una sugerencia muy fuerte que yo estoy diciendo, vamos a ponerlo a la atención de no caer en esta competencia que este país a veces nos pone, porque estamos aquí para como que lograr algo, para crecer, y a veces nos viene esta idea de que si nosotros somos más que otros, tenemos más, somos más felices, pero no es verdad. Como a veces nosotros venimos, tenemos más dinero, tenemos más un carro bonito, que sea, pero igual no estamos felices. Entonces, como que apoyarnos, valorar la cultura, yo pienso que es muy importante y porque nos va a hacer más fuertes, es mi opinión personal. Y lo otro que yo siento como que, respondiendo a tu pregunta también, es acerca de para valorar la cultura, a veces tenemos que valorar la gente de nuestra propia casa. Entonces, a veces como valorar el trabajo que hace nuestra esposa, a veces valorar la presencia de los hijos. Yo veo que a veces por el estrés y por tentar trabajar tan duro para encajar en esta sociedad, nos olvidamos de la gente que está alrededor de nosotros. Y a veces no tenemos tiempo de estar con los niños, no tenemos tiempo de estar con la esposa, con el esposo, y no valoramos lo que tenemos ahí cerquita, ¿sabes? Y yo pienso que estos también a veces es bueno abrir los ojos a esto para podernos estar más fuertes, y al invés de estarnos como dañando a uno el otro, ¿sabes? Es la otra sugerencia. Totalmente de acuerdo contigo. Aquí nos dice Israel, la palabra clave es crecer en este país, pero con valores, recordar siempre de dónde venimos y ser humildes siempre. Muy bien dicho, Israel, muchísimas gracias. Y también hablando del tema de apoyarnos o no, aquí Norma Patti decía, desafortunadamente no todos pensamos igual, los mismos latinos no nos apoyamos. Y yo creo que eso, como tú dijiste, todo comienza, ahora sí que dando el ejemplo en casa, y cuando uno comienza a hacer eso, lo único que tiene uno que hacer es realmente aplicarlo para que otros empiecen a ver nuestro efecto, porque pues esto puede ser un efecto dominó. Sin embargo, sí toma un trabajo individual y personal el poder entender este concepto de apoyarnos los unos a los otros. Ana Paula, ha sido una plática excelente. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento, sabiduría, por todo el empeño que le pusiste esta noche. O sea, de verdad es que después de que Ana Paula, miren, estuvo así puntual todos los días, mandándome información, en comunicación conmigo. Entonces te mando un abrazote enorme, Ana Paula. Te agradezco enorme por todo el trabajo que has hecho, ahora sí que por nuestra comunidad aquí en Milwaukee. Yo estoy asombrada con tu español todavía y lo voy a seguir diciendo. Es que ahora ya tiene que aprender portugués. Deja mejor mi inglés primero. Ana Paula, ¿algo que quieras comentar antes de terminar el programa ya para despedirnos? Bueno, mi último comentario y sugerencia es que seamos también bien flexibles, porque tiene un estudio de un señor que se llama Lucas Torres, que es un doctor ahí en la Universidad de Marquette University, y él está diciendo que la gente que es más, los inmigrantes, estudió mucho con los inmigrantes que son más flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Que están abiertos a conectarse con la cultura de aquí y no olvidar de la cultura de donde viene. Entonces, esta gente que está más como flexibles tiene la mayor capacidad de tener un equilibrio emocional. La gente que está completamente olvidada de sus raíces o que está tan enraizada y no quiere estar conectado con la vida de aquí,
estas personas son lo que a veces crea un desbalance. Entonces, esta es mi última sugerencia, es que también seamos flexibles como inmigrantes, porque en verdad sí estamos en un otro país, sí tiene otra cultura, pero no dejar la cultura que vivimos. Entonces, este balance es como el baile es como un baile, ¿verdad? Es como tener este equilibrio, este balance de poder estar con la cultura de aquí y no olvidar la cultura que venimos. Es como el secreto que dice este doctor de un equilibrio emocional. Esto es mi última Excelente. Hoy, ¿sabes punto. qué? Me encanta porque terminando tú con este tema, te puedo decir una cosa, y justamente uno de los orígenes de Estados Unidos fue precisamente para promover eso. O sea, el hecho de decir, oye, si yo te estoy mostrando que puedes ir a patinar en hielo, que puedes ir a un festival aquí americano de la cerveza, lo que sea, ¿no? Es como, sí. Ok, pues finalmente ya vivimos aquí, hay que sacarle provecho a estas cosas. O sea, eso no quiere decir que no vayas a Mexican Fiesta, ¿no? Eso no quiere decir que no vayas a un rodeo, eso no quiere decir que no vayas a un baile de un grupo mexicano, pero el punto es, si ya estamos aquí, hay que aprovecharle también a lo que nos ofrece la cultura de este país. Entonces, me encanta que hayas terminado con ese tema porque de alguna manera hay un fundamento psicológico para esto. Hay que irnos adaptando también al lugar donde vivimos y Estados Unidos tuvo eso como finalidad y la sigue teniendo en cuanto a atraer a más latinos a que se incorporen a cosas americanas. Y créeme que mucha gente de repente me decía, oye, pero a los latinos no les gusta eso. Y bueno, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer. O sea, que a lo mejor no lo han probado porque no sabían, pero si yo lo muestro, es probable que esa flexibilidad empiece por el entretenimiento y se convierta en algo más. Entonces, qué bonito que terminaste con ese tema porque creo que es parte de la finalidad de Estados Unidos. Ahorita, bueno, le dimos un giro diferente con esto de la cuarentena y los programas y los temas. Sin embargo, el asunto de seguir mostrando la belleza de la ciudad sigue siendo parte de lo que yo voy a hacer. Entonces, ya que podamos salir y hacer más cosas, me voy a seguir enfocando en eso también. Sin embargo, me gusta que hay un fundamento psicológico a esto que yo he venido haciendo. Te lo agradezco enormemente. Excelente la plática, Ana Paula. Te tendremos por aquí otro día, porque aquí, ya cuando tengas un momentito, te pido que por favor cheque los comentarios. Hubo 2 o 3 personas que dijeron, sí, hay que tocar los temas más a profundidad. Entonces, aquí irle pensando cuál va a ser el siguiente tema. Y por favor, ponnos en los comentarios también tu página web, donde las personas pueden contactarte directamente, porque tú estás aquí en Milwaukee. Entonces, obviamente, a través de tus consultas privadas, puedes atender a personas aquí en Milwaukee. Sí, exactamente, y muchísimas gracias también por esta oportunidad. Me encanta compartir y si la gente tiene como preguntas, lo que sea, también puedo responder en otro día, otra manera. Ok, y oye, Ana Paula, aquí dice Israel, ¿vos podrías decir adiós por no sé en portugués? A ver, dinos adiós en portugués. Ándale. Bueno, nosotros decimos nosotros decimos chao. Chao, como si fuera como italiano, decimos chao, en portugués también. Oye, como nosotros en México también decimos bye. O sea, chao. O decimos también, podemos decir até logo. Ok, muy bien, pues excelente, Ana. Para que tengas una excelente noche, estamos en contacto y bueno, eres bien recibida aquí en el programa, ya vete pensando en otro temita por ahí más adelante. Entonces, pues muchísimas gracias por todo tu trabajo y tu empeño para esta noche. Te lo agradecemos, te mando unos besos y abrazos de corazón y que tengas una excelente noche. Gracias, nos hablamos. Adiós, gracias, Ana Paula. Bye, bye. Adiós, bye. Oh, excelente la noche con Ana Paula. Qué belleza de mujer y a poco no. Yo impactada con su español. Imagínense que puede uno dominar otro idioma de esa manera. Qué emoción, qué belleza. Me da muchísimo gusto que hayan estado con nosotros esta noche. Ya descubrimos que Israel también habla portugués. Qué hermosura. Híjoles, de verdad es que este Israel, o sea, luchador, entrevistador, DJ en la radio. Platícanos qué más talentos tienes, Israel. Y me da mucho gusto que hayamos escuchado este tema que definitivamente nos puede llevar a una autosanación, a una exploración y autorreflexión en este tema que finalmente está con nosotros todos los días. Para aquellos que somos inmigrantes, ese tema es parte de nuestra sangre ya. Entonces, lejos de ignorar el tema, lejos de no reconocerlo, lejos de darle poca importancia, yo creo que es importante que lo atendamos y que lo abracemos, que lo veamos como algo que nos ha hecho más fuertes y que lo veamos como algo que va a estar con nosotros siempre, pero que el haber vivido esta experiencia, el seguir viviéndola, nos está dando la pauta
para mostrarles a nuestros hijos qué tan capaces somos de adaptarnos, de acostumbrarnos a una nueva vida y de, no solamente eso, pero también darles un ejemplo de perseverancia, ¿verdad? O sea, y creo que este punto de la adaptación, lo hemos escuchado muchas veces, en cualquier situación, crisis o demás, la adaptación o la flexibilidad y el cambio, como ya lo dijo también ahorita Ana Paula, es lo que nos va a ayudar a sobresalir, a sobrevivir y a, sobre todo, pues, a superarnos. Entonces, qué bonita plática esta noche. Por favor, les pido que compartan este video con sus conocidos y amigos. Y pues los espero yo aquí mañana. Nada más déjenme ver que no se me pase por aquí ningún comentario. Dice Gaby, felicidades, muy buen programa. María Gallegos también dice, excelente, muy buen programa. Israel ya me puso por aquí las caritas. Muy bien, pues bueno, yo espero que mañana me acompañen. Voy a tener a una invitada de Venezuela. Andamos por Sudamérica esta semana, qué bonito. Ella es una mujer que ha superado muchísimos retos. A los 17 años le dijeron que tenía un impedimento visual y que iba a quedarse ciega en una edad muy temprana. Y gracias a su perseverancia y al estudio de diferentes técnicas alternativas y también del propio estudio que ella tuvo y de la fe en sí misma, pudo superar este asunto. Entonces el tema de mañana es viviendo sin límites. Los espero mañana para que se sumen con nosotros y pues ya saben que como cada noche les pido que compartan el video, un tema que de verdad, como lo dije, y no es porque quiera yo juzgar ni mucho menos, pero me dará mucho gusto que los inmigrantes a los que les llegue este tema al corazón, lo escucharan esta noche, para que vean el valor que tenemos y que este proceso se vive ahora sí que con valentía y no solo eso, pero con mucho orgullo. Espero que me ayuden compartiendo el video y los espero yo aquí mañana a las 9 de la noche con Pio Ángela, que se suma a nosotros desde Venezuela. ¡Qué emoción! Y pues como cada noche, ya saben que a ustedes yo les deseo salud, mucha salud, infinita salud, a ustedes, a los que ustedes aman y a los que los aman ustedes. Nos vemos aquí mañana. Buenas noches. Bye, bye.